Buenas, iniciamos la hora 0 de AEW Revolution 2023 con los Lucha Brothers junto a Mark Briscoe contra Tony Nese, Ariel Daivari y Josh Woods, en lo que fue un encuentro pausado en sus primeros minutos, los cuales fueron más aburridos que otra cosa, pero luego le metieron un poco de ritmo y empezaron a aparecer algunas combinaciones que junto a un público demasiado vivo le agregaron esa emoción que no existió en el inicio de este combate, que al final tuvo algunos spots que realzaron lo que al final fue un duelo pasajero que terminó en manos de los mexicanos y de Mark Briscoe pese a las artimañas de los Heels, que no pudieron cerrar el triunfo, y esto les terminó costando la derrota, que se la comió Daivari a manos de Mark tras que los mexicanos le limpiaran todo el lugar a Mark para que este se llevase su primer triunfo en un pay-per-view de AEW. Y después de un rato y una hora cero con más entrevistas que luchas, por fin nos fuimos con el Open Main de Revolution 2023, que fue Chris Jericho vs Ricky Starks, un combate de turnos donde uno atacaba y el otro no tardaba en responder, siendo así un buen diseño de lucha donde había espacios para que Jericho se repusiera mientras se dividía en el control, y el combate tomaba así buena forma, siendo interesante y entretenido el encuentro en general, aunque su único punto gris fue la necesidad de que Sammy Guevara apareciera para que Action Andretti lo detenga a tiempo, mientras la mano misteriosa le daba el bate a Chris Jericho, mientras Aubrey hacía su circo como siempre, y aunque Chris terminó usándolo al bate, pues al final no le sirvió de nada porque Ricky Starks bloqueó el Judas Effect y con un contundente remate acabó la historia y derrotó a Chris Jericho en un sólido Open Main, donde el detalle marcado no terminó afectando en sí a la lucha. A continuación llegamos a la hora de la lucha de Ataúd, donde Jack Perry y Christian volvieron a mostrar su odio personal en un encuentro donde Christian se alejó lo más que pudo del Ataúd al principio, aunque la trampa no le funcionó muy bien y Perry lo terminó llevando hacia donde él quería, porque la lucha se trasladaría hacia el ring, en donde no hubo un dueño por completo ya que Christian dominaba, pero en silencio Perry estaba jugando su juego, y sin darse cuenta Christian solito terminó llevando la batalla hacia la zona del ataúd, donde intentó castigar fuerte a Jungle Boy, que fue el primero en ser colocado dentro del ataúd, aunque evitaría que Christian lo cerrara, y tras salirse de él engañaría nuevamente a Christian para que este pudiera acabar con la sinfonía de silletazos, pero tras escaparse de esta tomaría una pala y tras el choque de silla contra pala, Perry se hizo con el control y terminaría aniquilando con el concerto a Christian para ponerle punto final a esta historia tras cerrar el ataúd y que este desapareciera en el suelo. El siguiente encuentro sería la cuarta y última defensa de The Elite, que se puede decir que han sido dos veces campeones de tríos de AEW, pero sin duda alguna han dado un segundo reinado totalmente irrelevante, el cual culminaría contra la Casa Oscura en un muy entretenido duelo que tuvo movimiento y acción constante, combinándose muy bien estos 6 protagonistas, donde el único pequeño bache llegó antes del final con la participación de Julia Hart, que quiso frenar a Omega, ante lo que Black se escapó de Kenny, pero al final lo esquivó y Julia se comió un golpe de Omega, siendo toda esta una secuencia que no le aportó drama a la lucha, o tal vez estuvo tan marcada que no terminó con el resultado deseado, para un desenlace cambiante que tenía la casa a punto de quedarse con los títulos, pero los Young Bucks se le ingeniaron para liberar el lugar, aunque Black lograría no caer, y entonces el resto de la Casa Oscura regresó al ring, y así pudieron lograr derrotar a The Elite para convertirse en los nuevos campeones de tríos de AEW. Posteriormente vendría la triple amenaza por el campeonato femenino de AEW, un encuentro que arrancó fuera del ring y se dirigieron a luchar entre el público, luego fueron al cuadrilátero y ahí tardaron un poco en encontrar el ritmo, la fórmula a seguir, siendo un detalle que se notó, pero una vez que tomaron ritmo las tres mujeres al atacar una, al ser otra la receptora de los ataques y al estar la tercera muy atenta para un relevo veloz, se logró así encontrar una dinámica entretenida que logró atrapar durante el tiempo que duró, con las tres por fin pudiendo plasmar un ida y vuelta, que además tuvo varios conteos que le agregaron un buen color a una batalla donde Tony y Britt se metieron para evitar las derrotas de sus amigas, lo cual lograron evitar e hicieron que la lucha se estirara a un nuevo intercambio entre las protagonistas, donde repentinamente con un paquetito Jamie Hayter logró quedarse con la victoria, que no pudo festejar porque Tony y Saraya le atacaron a ella y a Britt rápidamente en una escena posterior que estaba poco interesante en ese momento, donde Ruby Soho terminaría sacando del ring a las Heels, y para cerrar el segmento pues tuvimos un funcional golpe de shock que pese a lo predecible que era,
pues ejecutó certeramente ese golpe para realzarse el momento tras el aburrido ataque previo, donde Ruby Soho salvó a la campeona y a la ex campeona simplemente para terminar traicionándolas a Hayter y Britt atacándolas y para así unirse a las antiguas empleadas de la federación. Lo que vendría a continuación sería la segunda mejor lucha de la jornada, en la que Adam Page y Jon Moxley protagonizaron un tremendo Texas Deathmatch donde se dieron literalmente con todo y no tuvieron miedo a pasarse de la raya en ningún momento, utilizando mucho alambre de púas, ya sea de forma directa y con las manos o a través de objetos que tenían alambre, así como también entre comillas un par de camas de alambre de púas que habían alrededor del lugar. Además utilizaron un tenedor, mejor dicho Jon Moxley usó uno para golpear sin frenar a Page hasta dejarlo totalmente ensangrentado, siendo el momento donde la lucha subió de nivel en mitad de un combate en el que además usaron sillas y ladrillos, los cuales fueron claves en el desenlace porque al final Moxley estampó a Page contra uno de ellos con un pisotón después de un par de DDTs. Un momento en donde un poco se pasaron de la raya, ya que eso bastaba literalmente para aniquilar a Page, que increíblemente y en su defensa Moxley simplemente aplicó el pisotón pero no acompañó la cabeza de Page hacia el ladrillo, por lo que este no quedó knockout y de repente sorprendería a Moxley golpeándolo con uno de los ladrillos y después de esto terminó usando una cadena para colgarlo de un costado del ring y como lo estaba ahorcando y Moxley quedó en el aire literalmente sin poder llegar al suelo, terminó rindiéndose y llevándose así Page una gran victoria para su futuro. Después de esa tremenda lucha tuvimos un Samoa Joe vs Wardlow que fue correcto. La combinación entre estos monstruos está bien, pero en general no hay mucho a destacar, más que Wardlow terminó revirtiendo a Joe y tras escapar de su coquina clutch, Wardlow terminó haciendo dormir a Joe con el coquina para así recuperar el campeonato de TNT, que continúa de esta forma cambiando de manos sin lograr encontrar un reinado que valga por completo la pena. Pero en fin, veremos ahora cómo le va a Wardlow en su segunda oportunidad y veremos ahora cómo cocinarán el Wardlow vs Hobbs que se nos viene. En el co-main event tuvimos la Fatal 4 por el campeonato de parejas de AEW, un duelo que a mi entender fue mero relleno en el que las cuatro parejas se complementaron correctamente para dar un entremés entretenido, donde inicio pasable y luego al final hubo el típico brawl donde los acompañantes se meten hasta que los sacan y cuando parece que los heels, en este caso Jarrett y Lethal, se iban a coronar, pues no lo logran y cuando estaban cerca Orange Cassidy y Danhausen pues tampoco lo lograron y entonces los Guns en el final terminaron derrotando al más débil de los 8 que fue Danhausen para así retener sus títulos en un pay-per-view. A lo que vaya uno a saber cuándo volverá a suceder con estos hermanos porque de inmediato tras la victoria FTR regresó a AEW para atacar a los campeones y reclamar sus títulos de vuelta. Y en el main event tuvimos a NJ vs Bryan Danielson en un Iron Man match de una hora donde comenzaron saliendo del ring y dirigiéndose ante el público, donde NJ mostró sus colores de heels ante el público y al irnos al ring de vuelta pues tuvimos por largo varios minutos un encuentro bastante intenso y dinámico donde ninguno regalaba nada y aunque Bryan era superior, pues NJ no se le quedaba atrás y lograron así por más de 20 minutos dar un gran encuentro donde el cansancio llevó a que Bryan lograra el primer conteo a su favor y cuando intentaría meter sus rodillazos para aprovechar el momento del cansancio de NJ, pues este metió un golpe ilegal que le valió la segunda caída en contra, pero rápidamente por el dolor del golpe Maswell obtuvo 2 victorias continuas para así igualar el marcador, donde la batalla se dirigió hacia fuera del ring con los dos muy cansados pero sin frenarse, siendo ambos capaces de no tenerle piedad a su oponente y pese a que NJ terminó con su rodilla izquierda aún más dolorida, NJ lograría conseguir la tercera caída tras la que los siguientes minutos se les pasó hablando de más, aunque como Bryan estaba knockout pues este no podía hacer mucho en ese momento, donde luego terminaron regresando la lucha al ring y a falta de 10 minutos Bryan igualó el marcador 3-3 con una caída por rendición, lo que buscaría hacer en el final, pero tras un último ida y vuelta NJ logró resistir hasta que el contador se acabó. Y bueno, es obvio que cuando un Iron Match se termina siempre viene una muerte súbita, pero como esta es la empresa de Tony Khan, pues hasta que este no lo informó no se confirmó que había efectivamente una muerte súbita que le agregó más drama a una lucha espectacular, aunque al ser un drama muy al estilo AEW con el árbitro viendo y no viendo lo que le conviene así como plantándosele al mismo NJ, pues terminaron haciendo que en su ejecución esta muerte súbita estuviera de más.
y si bien logró darle un buen cierre, pues el mismo no era necesario de esta forma, pero bueno, en fin, aquí se intercambiaron un par de paquetitos, ninguno cayó. Luego Bryan por poco no se rendirá en Jeff y este enfrente del árbitro terminó noqueándolo con un tubo de oxígeno tras el que le metió el crossface, al cual Bryan aguantó hasta que ya no pudo más y se terminó rindiendo para así retener nuevamente en Jeff el campeonato mundial de AEW. En conclusión, AEW Revolution 2023 fue una gran jornada, donde lo mejor de la misma indudablemente fue el hecho de que solo hubieron 9 luchas, entre las que tuvimos 2 que se robaron por completo el show, que fueron NJF vs Danielson y Pace vs Mosley, las cuales tuvieron un par de finales que se pueden discutir, pero siento que no arruinaron, por lo menos en el Iron Match, todo el trabajo realizado, mientras que en la Texas Deathmatch, pues como mencioné en su momento, siento que Mosley no golpeó con la fuerza necesaria para detener a Page, y eso se nota, pero el haber realizado esa jugada pues se sintió en teoría lo suficientemente devastadora como para que lo posterior no sucediera, pero bueno, esta parte subjetiva iba más hacia lo que cada uno sintió al ver todo ese final, algo similar a lo que sucedió con la Casa Oscura y The Elite, quienes dieron también una gran lucha, pero en su final hubo un bache que no permitió que brillara, o que en definitiva fuera la lucha Motti que todos estábamos esperando de parte de estos 6 protagonistas. A su vez, Ricky Starks vs Chris Jericho y Jack Perry vs Christian fueron encuentros entretenidos y acertados en teoría para cerrar las 2 historias por completo, aunque tengo duda de que se termine aún lo de Starks contra la Liga de la Justicia de AEW. Por su parte, el de Wujin para mí fue aceptable, pero su inicio no me agradó mucho. La Fatal 4 de parejas también, pero por el regreso de FTR valió la pena esperarse hasta ese punto. Luego, en cuanto al Joe vs Wardlow, mucho que agregar no tengo, ya que el campeonato de TNT sigue teniendo vida, pero no aprovechan su vida. Y en cuanto a las féminas, la triple amenaza tuvo un final cortante y que no me agradó, pero el hecho de que pudieran haber terminado con una combinación agradable sobre el ring, pues me pareció algo bueno para una lucha de la que esperaba nada y que por lo menos algo tuvo, y más aún si hablamos del Tour Heel de Ruby Soho, que se lo terminó ejecutando de la manera adecuada y no de una forma antinatural como fue con Saraya y Toni Storm. En resumen, AEW Revolution 2023 vale la pena por completo y creo que deja la sabia enseñanza de que casi siempre menos es más, y este formato bien medido en la cantidad de luchas es perfecto para continuar replicándose de acá en más en los pay-per-views de AEW, pero tomando en cuenta que el main event era un Iron Man match, pues no me haré muchas ilusiones de que se repita esta fórmula, menos con Tony Khan, de quien veremos qué nos preparará ahora de acá hasta Double or Nothing 2023.